Hola amigos y amigas del medio ambiente. Les habla Agustín Peña. Hoy vengo a comunicarles y a dar una información sobre un tema que va muy con la situación actual, ¿no? La situación actual del coronavirus, en el cual, pues por supuesto, se han visto afectadas muchas empresas y muchos sectores industriales. Entre esas empresas y esos sectores industriales, uno de los más perjudicados ha sido el tema del turismo, basado en el hecho de que pues, al reducirse la movilidad, pues sencillamente se han disminuido los ingresos tanto de las aerolíneas como de los hoteles y diferentes sistemas de alojamiento. Específicamente quisiera enfocar esta situación que se está planteando con respecto a lo que es el turismo sostenible. Para ello, pues, lo principal es tener clara la definición de lo que es turismo, ¿no? Esa definición nos la está dando la Organización Mundial del Turismo y nos dice que son todas aquellas actividades que realizan las personas cuando se alejan de su lugar habitual de residencia. Las razones por las que se alejan pues pueden ser múltiples, ¿no? Razones de salud, entonces tendríamos el turismo de salud, razones de diversión, el turismo comúnmente de diversión que existe, razones de negocios, razones culturales, razones religiosas, etc. Y pues ello enfoca los diferentes tipos de turismo que existen. Específicamente, el día de hoy vengo a hablarles sobre el turismo sostenible. El turismo sostenible no es aquel otro que el tipo de turismo que cumple con los principios de la sostenibilidad. Específicamente nos referimos a el cuidado del medio ambiente, al desarrollo social de la comunidad o del entorno existente a su alrededor y por supuesto en aquel que genere beneficios económicos. En la medida que se cumplan esos tres principios, podríamos decir que es un desarrollo sostenible de la industria turística. Algunos de los principios básicos o recomendaciones que se le pueden dar al turismo, a la industria turística, para que sea sostenible, pues es basado en el turismo de proximidad, ¿no? Es el turismo que durante este verano del año 2020 se va a desarrollar principalmente. ¿Por qué? Bueno, pues por toda esta pandemia que ha existido se van a ir limitando un poco lo que son los viajes a sitios más lejanos y la gente por medidas de precaución, por medidas de salud de su entorno, pues van a optar básicamente a un turismo de proximidad. Pero ese turismo de proximidad pues tiene algunos beneficios adicionales, ¿no? Algunos beneficios como que fomenta el consumo de alimentos también de proximidad, ¿no? Y entramos en lo que es el criterio o el principio de kilómetro cero. Ese kilómetro cero que no es más que tratar de consumir todos aquellos alimentos y todos aquellos recursos que están cerca o lo más cercano posible del punto de desarrollo. Ese es uno de los principios básicos que tendríamos en cuenta para tener un criterio de turismo sostenible. Otro de los aspectos que debemos tener presente al hablar del turismo sostenible no es más que el aspecto energético, la eficiencia energética. En este mundo en el que actualmente vivimos, pues vamos orientados hacia una mayor eficiencia energética. Lo estamos viendo en los coches que van migrando poco a poco hacia energías un poco más responsables con respecto al medio ambiente y eso mismo que sucede con la industria automotriz, pues debe y está sucediendo, aunque desde mi punto de vista, a un paso más lento en lo que es la industria del turismo. Pero cuando hablamos de la eficiencia energética, pues también estamos hablando de los costos asociados a la prestación de este servicio. Específicamente también nos referimos a un dato bastante relevante
que establece que entre el 4 y el 25% de los costos generales de una explotación hotelera corresponden a los costos asociados a la energía. Eso pues también es algo, va muy relacionado el tema de la eficiencia energética con los destinos que consideramos como atractivos y que consideramos como necesarios y que se han venido desarrollando, que en los cuales pues el trayecto, el acceso hacia estos destinos mayoritariamente se hace por vía aérea. Estamos hablando de que la Organización Mundial del Turismo en general ha estimado que el 57% de los viajes se realizan por avión, el 57% de los viajes con objeto o con destino turístico. Eso pues también nos lleva a plantearnos de que la huella ecológica que se está dejando por esta industria del turismo pues es una huella ecológica significativa. Pero también la disminución de ese consumo energético, sobre todo en la que es la industria hotelera, debe ir asociada a el tema de la eficiencia energética en cuanto a las construcciones como tal. Los conceptos generales para las construcciones, vamos a decir de manera sostenible, los podemos encontrar en los códigos técnicos de edificaciones, ¿no? Que cada país, por supuesto, tienen una nomenclatura especial. Pero ellos, ¿qué nos muestran en general? Entre otros aspectos, nos muestran los criterios de ahorro energético, criterios que tienen que ver con el tipo de puertas que colocamos, con los tipos de cerramientos que se utilizan, criterios que tienen que ver también con la generación de su propia electricidad, sea por vía solar, fotovoltaica, o bien sea por algún tipo de sistema de cogeneración de energía, ¿no? Ello pues es muy importante que se tomen en consideración todos los arquitectos en general, o los diseñadores, tanto de viviendas como de instalaciones para el desarrollo de la industria del turismo, deben tomar en cuenta todos esos criterios, ¿no? Algunos criterios que son convenientes pues tienen que ver básicamente con lo que es la ubicación de las edificaciones. Con ello, pues como dijimos anteriormente, se pueden ahorrar costos, y esos costos pues al final están representando entre un 4 y un 25% de los costos generales de la explotación. Al tener una disminución de costos asociada a la disminución de los impactos ambientales de la edificación, pues es un incentivo que puede tener las personas para asistir a los centros turísticos que demuestren y que consoliden este tipo de funcionamiento amigable con el medio ambiente. Otro aspecto a tener en cuenta al hablar del turismo sostenible, pues es algo que tiene que ver con la generación de residuos. Estamos hablando de las aguas residuales, de las aguas de consumo, ¿no? De la actividad que se esté desarrollando, de la generación de residuos, ¿no? De qué se va a hacer con esos residuos, entre otros aspectos. En el caso específico de los residuos, tenemos la situación en la cual pues, se deben aplicar criterios de reducir al mínimo el consumo de los diferentes recursos que generan residuos sólidos. Reducirlos en la medida de las posibilidades y en la medida que el servicio que se preste pues, sea el adecuado para el cliente que vaya a asistir. Estamos también hablando de disminuir al mínimo de lo posible el consumo de agua, ¿no? Y en la medida que se logre reducir al mínimo el consumo de agua, pues sencillamente estaríamos también reduciendo la cantidad de aguas residuales que se van a generar en las diversas explotaciones. Eso pues choca con el tipo de turismo que está dispuesto a pagar las personas. Por eso es que es necesario generar una conciencia en la mayoría de la población para tratar de evitar lo que sea el uso de los servicios turísticos masivos,
¿no? Tratar de favorecer lo que son los servicios turísticos que tengan capacidad de sostenimiento a largo plazo. En esos aspectos, pues ya va muy relacionado con la cultura del cliente y de lo que desee. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay personas que sencillamente prefieren ir a un sitio en el que le den un excelente servicio y no están muy, vamos a decir, conscientes del impacto ambiental que se está generando. También en la industria turística es importante disminuir los residuos y por supuesto el consumo energético, como mencionamos hace un rato, en lo que es los viajes, ¿no? Ya entonces ahí entramos en un tema que va asociado a la cultura de la persona y que tiene que ver con el hecho de si prefiere hacer turismo lejos de su residencia habitual o más cerca. En la medida que las personas pues, visiten sitios más lejanos, pues estamos hablando de que el impacto ambiental es bastante mayor, ¿no? Es bastante mayor pues porque tienen que trasladarse a sitios más lejanos. Otro aspecto que también tenemos que tener en consideración son los aspectos socioculturales. ¿Qué impacto ambiental está dejando el turismo en las comunidades aledañas? En algunos casos, pues la industria turística es una fuente generadora de empleo, ¿no? de gran importancia, y pues generamos un impacto ambiental o sociocultural en este caso, de bastante importancia, ¿no? Una importancia porque pues sencillamente es una fuente generadora de empleo. Pero hay otros casos en los que sencillamente tenemos que visualizarlo y como una actividad que va generando un desplazamiento de la cultura tradicional de esa zona, ¿no? Hay grandes emporios hoteleros que se instalan en diversas comunidades y sencillamente desplazan la cultura local o regional de ese sitio. Un criterio muy importante a tener por cualquier industria o por cualquier empresa que se dedique al turismo sostenible es la capacidad de sostenimiento de los diversos ecosistemas de su entorno. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos básicamente a que cualquier ecosistema tiene un límite de aceptación de intervención humana. Por ejemplo, el caso típico y el caso famoso del año pasado, 2019, fue una fotografía de diversos montañistas que estaban subiendo al Everest. En ella se mostraba, o lo que quería representar esa fotografía, era que ese ecosistema del monte Everest, el más alto del mundo, pues estaba llegando a un límite de aceptación de intervención humana externa. O sea, ya existía una gran fila y eso es, pues, con todos lo que se añade adicionalmente, pues es un gran problema, ¿no? La cantidad de residuos que se generan, el consumo de agua, el consumo de materias primas que puedan existir en ese entorno, los campamentos bases llenos de gente, etc. Por otra parte, pues está el tema de que gran parte de la población autóctona de esa zona pues vive de ello, ¿no? Y así como ese ejemplo, pues hay muchos otros, ¿no? Tenemos el caso de las costas del Mediterráneo, de algunas de las costas del Mediterráneo, donde prácticamente están construidas en su totalidad, sitios en los que se limita la entrada de turistas, porque ya llega a un límite. Entonces eso es algo que hay que tener muy presente al momento de realizar o de querer transformar una empresa de servicios turísticos en una empresa de servicios turísticos sostenibles. Y para finalizar este corto vídeo, que quisiera que quedara en la reflexión. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas que en algunos momentos de nuestras vidas hacemos turismo?
¿Qué pueden hacer las empresas que se dedican a prestar servicios turísticos? Bueno, pienso que lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que el turismo puede ser un gran generador de impactos ambientales negativos, pero también tener conciencia de que existen mecanismos para mitigar esos impactos ambientales, como los que ya hemos mencionado, ¿no? Para recapitular solamente algunos, el tema de las construcciones sostenibles, ¿no? El tema de la disminución de los residuos, disminución del consumo de agua así como el agua de otros recursos, de tratar de hacer turismo de nuestra parte a sitios que sean relativamente cercanos a nuestro entorno. Y así sucesivamente podríamos hacer muchas otras cosas. Ya con esto finalizo este vídeo, espero que les haya gustado. Por favor, dejen sus comentarios y dentro de esos comentarios me gustaría saber qué otros temas les gustaría que tomáramos en consideración para hacer nuevos vídeos. Muy bien, me despido y muchas gracias por su atención. Les habló Agustín Peña. Saludos.